Hola queridos hermanos, les saludo en este día de estudio bíblico, contento de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor en un día que el Señor nos da para comentar lo que ha preparado para nuestras vidas. Un saludo cariñoso, esperando que el Señor les bendiga grandemente junto a sus familias y que puedan estar bien en este tiempo, quizás más frío, más lluvioso, en el hogar, con alguna preocupación, puede ser, con alguna dificultad, quizás también, pero confiemos en el Señor que Él es con nosotros. Hoy aquí, preparando el estudio de la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, del versículo 1 al 3. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Señor, gracias porque nos permite meditar en su palabra. Bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de ella para edificarse espiritualmente y disfrutar de su voluntad, de su dirección para cada una de nuestras vidas. Rogamos que su Santo Espíritu nos guíe con sencillez y humildad para acatar, Señor, su voluntad para nuestras vidas y así aplicarla día a día en el diario vivir que tenemos. Bendiga a nuestras familias, a nuestra iglesia, y que su presencia, oh Padre Santo, sea con nosotros en todo momento, librándonos de todo mal. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos, se ha hecho a lo mejor un poco extenso, hemos ido paso a paso, he querido avanzar más rápido, pero la verdad que cada vez que me introduzco en un nuevo estudio, voy descubriendo cosas nuevas que de forma muy personal han sido especial y han sido buenas para mí. ¿Ya? Espero que para ustedes también. Hoy con un poco más de frío, en este día un poco helado. Esperamos que el Señor nos ayude, nos bendiga. Este día jueves ha sido también más fresco que otros. Así que esperamos que también ustedes estén bien, disfrutando del calor. Voy a aliviar un poco ahí para que... Bien, tenemos el estudio del libro de los Hechos. Hemos ya avanzado hasta el capítulo 3, lo finalizamos la semana pasada y comentamos sobre la exhortación que hacía Pedro a sus oyentes en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a buscar al Señor, en cuanto a la próxima venida de Jesucristo por su iglesia. Hoy entramos al capítulo 4 y vamos a hablar un poco de la persecución. La persecución. Y he tomado Hechos 4 del 1 al 3 para que podamos comentarlo. Hemos visto a Pedro y a Juan predicando a Cristo delante del pueblo. Ya hasta el capítulo 3 vemos como los apóstoles ahí mismo en el templo empezaron a predicar, a enseñar, hicieron una sanación a este hombre lisiado que no podía caminar y fue levantado y volvió a caminar, volvió a tener su salud plena, su cuerpo completo, dispuesto para realizar su obra cotidiana. Ahora bien, tenemos que ver en esto cómo el Señor obró y lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo del Señor obra en sus siervos para hacer su voluntad. Quizás de manera muy distinta a lo que vemos hoy, pero el Espíritu Santo del Señor sigue moviendo los corazones. A nosotros nos mueve a hacer la voluntad del Señor, a aceptarla, aunque muchas veces nos rebelamos contra ella. Y ahí tenemos también en la Biblia claros ejemplos de cómo los hijos de Dios se rebelaron contra la voluntad del Padre y tuvieron que sufrir las consecuencias. Hoy nosotros estamos invitados a no rebelarnos, sino a obedecer, a acatar el plan de Dios. Quiero mencionar que aquí se habla, ¿cierto? En el versículo 1, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Mientras estaban ahí predicando, enseñando, aparecen, decimos, el linaje sacerdotal, los líderes sacerdotales de la parte religiosa del pueblo, que seguramente venían al templo a dirigir la obra de adoración. Ellos se turnaban normalmente para que todos pudieran participar de la labor de ministrar al pueblo en el tiempo de adoración. Y es aquí donde llegan, ¿cierto?, estos sacerdotes, el magistrado del templo, el encargado pero también los saduceos. Los saduceos era una secta que decía servir a Dios, pero no creía en la resurrección. Ahora ellos
estaban complicados y ellos eran, como dice el versículo 2, eran los más resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y por ahí aparece el reclamo. Aparentemente estos líderes religiosos, ¿cierto?, de los fariseos o del Sanedrín, junto a los saduceos, se unieron para atacar la predicación de los apóstoles. ¿Ya? Muchas veces vamos a encontrarnos así, como muchos creyentes se resisten al amor de Dios, se resisten a la predicación de la palabra, se resisten a hacer la voluntad de Dios. Eh, Causa una gran preocupación en aquel tiempo cómo se mantuvo el Sanedrín en contra del nombre de Cristo y siguieron faltando, ¿cierto?, a aceptar a Cristo como el Mesías de Israel. Por eso persiguen a Pedro en esta ocasión y lo toman y lo llevan a la cárcel. Se inicia la persecución, Hechos 4:3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Ya? Fueron puestos en la cárcel, algo recurrente en la época. Pero, ¿usted se ha visto bajo persecución? ¿Usted se ha visto quizás tentado o llevado a la persecución? Me imagino que en algún momento puede que sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que a lo mejor considerar que la persecución se da de muchas maneras. Quizás muchos pensamos que estaremos sometidos a la cárcel, a estas leyes que se están promulgando para atacar al pueblo creyente. Hoy leía una noticia junto a mi esposa que hablaba cómo la iglesia luterana en Estados Unidos está permitiendo que este movimiento homosexual tome liderazgo en las congregaciones. La verdad, algo que, aludiendo que la Biblia lo autoriza. Entonces tenemos que tener cuidado porque así empieza Satanás a mover a todos aquellos que puede atrapar para ir en contra de la palabra de Dios. Hoy nos vemos sometidos a estas presiones y debemos luchar y orar delante del Señor para que podamos ser fieles en un tiempo muy complejo. Días atrás leía como a un predicador también le bloquearon su cuenta de YouTube por hablar en contra de estos movimientos que van contra la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles y no desmayar. Satanás busca atacar al pueblo de Dios. La verdad que esta persecución se maquina en el corazón de Satanás para atacar al pueblo de Dios. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por adversidades, pero es importante que nosotros nos mantengamos fieles. Es por ello que quizás el Señor ha puesto en mí hoy este tema. Mateo 5:11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Han hablado en contra suya? ¿Han hablado en contra de usted, de su familia? ¿Le han levantado alguna calumnia? ¿Han tratado de atacarle, de desprestigiar su imagen cristiana? Quizás cuando somos sometidos a esa presión nos bloqueamos y cometemos varios errores. Lo digo por experiencia propia. Teniendo temor de que nuestra imagen como cristianos sufra algún atentado, lamentablemente caemos en las redes y maquinaciones de Satanás. Por eso es necesario, queridos hermanos, estar firmes, velando en todo tiempo, que nuestro testimonio sea fiel. Es cierto, cometemos errores, pero busquemos la santidad que Dios permite que tengamos. Mateo, en estas bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice que cuando por causa de Él hablen mal de nosotros o nos persigan o digan toda clase de mal, mintiendo, nosotros debemos gozarnos. Pablo lo manifestaba que él prefería gozarse en su flaqueza porque sabía que Cristo se hacía poderoso en esa flaqueza. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y quizás somos nosotros, aquellos a los cuales Satanás, en esta representación del león, busca devorarnos. Ahora, sed sobrios y velad. Puede ser que a lo mejor ahí tengamos algunos errores que hay que mejorar, en esto de estar atentos, nuestra vida de oración, nuestra vida de apercibimiento,
ser, digamos, cuando se habla de sobrio, estar tranquilos, que nuestra mente no esté bajo presión. En este mundo tan estresado el día de hoy, vemos como quizás nuestra mente no actúa en sus cinco sentidos, producto de todo el estrés que nos toca vivir. Por eso es importante que podamos mantenernos firmes delante del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos preparados para la persecución? ¿Cómo se siente usted? ¿Estará listo para enfrentar la persecución? Cuando Pedro y Juan estaban en el templo y llegan los líderes del Sanedrín, más los saduceos, más el magistrado del templo, debe haber sido potente esa imagen, porque ellos estaban hablando de Cristo sin mayor dificultad, la gente le escuchaba, estaban todos atentos, pero cuando llegaron les tomaron, les apremiaron, les insultaron quizás, que cómo se les ocurría hacer eso, hablar en el nombre de Cristo, y sobre todo, en el caso de los saduceos, sobre la resurrección. Cuán importante es estar en pleno conocimiento que estamos en tiempos difíciles. La persecución se manifiesta en muchos ámbitos, pero la pregunta, ¿estamos preparados para la persecución? Debe hacernos ver en cómo nos encontramos hoy espiritualmente. Es algo que hemos venido conversando en reiterados estudios, mensajes, cuando hablamos cómo está mi santidad, cómo está mi vida espiritual. ¿Debo yo esforzarme en hacer la voluntad de Dios? ¿Debo yo esforzarme en buscar la dirección de Dios para mi vida? Velad, llorad para que no entréis en tentación. Fueron las palabras del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní a estos mismos discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, cuando les llevó a un lugar más íntimo para la oración, estaban Pedro y Juan. Tomé esta frase del Evangelio pensando en esto, ¿cómo me preparo para la persecución? Velando, llorando. Y la verdad es que a lo mejor cuesta. Hoy que vivimos un tiempo muy, muy complejo, donde quizás pudiese ser más fácil estar velando y llorando, pero nuestra mente se ocupa en tantas cosas y es por ello que la invitación es a fijar nuestra vista en Dios primero que todo, en Dios primero que todo. Y aún así vamos a sufrir ataques, pero que nuestra fe sea fortalecida día a día a través de la palabra de Dios. Eso es trascendente. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, es un medio por el cual fortalecemos nuestras vidas delante del Señor. Ahora bien, velad, llorad para que no entréis en tentación, para que no entréis en esta persecución. Sí, seremos perseguidos, seremos atacados, pero debemos pensar que si estamos preparados para enfrentar ese momento, vamos a salir airosos. Pedro y Juan fueron a la cárcel y quizás ustedes dirán, pero esa fue la consecuencia. Pero ellos no sufrieron por estar en la cárcel. Por el contrario, ellos se sentían dignos de sufrir toda esta persecución por el eminente conocimiento de Cristo, por la oportunidad de predicar a Cristo. Cada uno de los apóstoles se sintió privilegiado por la persecución, disfrutó la persecución en la medida que podía dar testimonio que era por Cristo. No era por algo particular de ellos, sino era porque el nombre de Cristo estaba siendo predicado y que ellos no iban a dejar de hacerlo. Y vuelvo a repetir Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. ¿Cómo seremos perseguidos? Es la pregunta. Primero, ¿estamos preparados para la persecución? Segundo, ¿cómo seremos perseguidos? Como les decía, esta semana tuve una experiencia muy compleja y preparando el estudio me encontraba que el Señor me estaba hablando nuevamente a mí. ¿Ah? De que a lo mejor yo no estoy preparado para la persecución o me está mostrando una forma distinta de persecución en la cual nuestra vida espiritual se ve afectada. Pero el Señor en su gran misericordia, en su gran bondad, nos libra de los peligros, de los ataques de Satanás. Debemos corregir muchas cosas, cierto, pero por sobre todo debemos confiar en el poder de Dios. Pedro y Juan fueron perseguidos llevándolos a la cárcel. Esa fue la persecución que sufrieron ellos. Nosotros seremos afligidos de distintas maneras. Y puse aquí
6 puntos en los cuales nosotros podríamos ser perseguidos y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí es en cierta medida un poco de persecución. En las malas relaciones. Cuando la gente que está cerca nuestro empieza a tener conflicto con nosotros, nos empieza a atacar. Ese es un ataque, una persecución que Satanás produce. Que nosotros quizás queriendo estar bien con todos, vemos que la gente no quiere estar bien con nosotros. El desánimo espiritual, quizás el más fuerte, porque ahí hay que tener también nuestra voluntad dispuesta para acercarnos al Señor. Pero el desánimo espiritual aparece después de todo lo malo que vivimos, cuando hemos tenido experiencias de dolor, de sufrimiento, de dificultades económicas, en fin, aparece el desánimo espiritual. Por eso lo incluí. Es una forma de ser afligido, de ser perseguido por Satanás. Dificultades con los hijos, otra manera en que Satanás nos persigue. Porque ¿cuál es el propósito de la persecución? Que dejemos de servir a Dios, que dejemos de servir a Cristo, que dejemos de tener nuestra fe puesta en Él. Pero entonces cuando tenemos malas relaciones, cuando tenemos dificultades con los hijos, ¿qué sucede? Viene el desánimo espiritual, nuestra fe desciende porque inclusive cuestionamos. ¿Cómo si yo sirviendo a Dios padezco esto? ¿Qué pasaría si no sirvo? A lo mejor es lo mismo que no sirva a Dios. Y es por eso que muchos han ido quedando en el camino y se alejan del Señor, porque lo ven así. Calumnias. ¿Ha sufrido calumnias? Que hablen mal de usted, que digan algo de usted que no es verdad. ¿Cómo se ha sentido? Seguro que nos sentimos preocupados porque hay una imagen que mantenemos delante de las personas, nuestra familia, y no queremos ver dañada esa parte. Las calumnias son un ataque, una persecución. Los problemas matrimoniales, si bien es cierto, sucede por negligencia del matrimonio, de las personas que lo componen, pero los problemas matrimoniales también es una persecución. Hoy, en el cual el matrimonio ha estado perdiendo valor y peso delante de la sociedad y se ha ido transformando en otra cosa para poder dar paso a estas nuevas corrientes que el hombre está poniendo delante de los ojos de los seres humanos. El mismo hombre está buscando un camino errado que no es conforme a la voluntad de Dios y aparecen los problemas matrimoniales. Los problemas matrimoniales nacen de las dificultades que Satanás pone en la vida de ellos, del matrimonio. Pero ¿cómo estamos enfrentando esa persecución? ¿Cómo estamos enfrentando la dificultad que puede haber en el matrimonio? Problemas económicos. Los problemas económicos también es una forma de ser perseguido. Muchas veces, quizás por nuestra negligencia, muchas veces por situaciones externas, nos vemos sometidos a problemas económicos. Sobre todo cuando hemos decidido servir más a Dios a través de nuestra economía. Quizás muchos en la parte económica, queriendo aportar más a la iglesia del Señor, se han visto privados porque ha aparecido este problema económico. Dios nos invita a ser fuertes, a fortalecernos en su palabra. Estos 6 puntos son elementos de persecución a la iglesia actual dentro de muchos otros. Obviamente en otros países está la muerte de muchos cristianos, iglesias que se están quemando, prohibición de culto. Imaginemos que nosotros en Chile hoy estamos en cierta medida privados de reunirnos como congregaciones, como iglesias, producto de toda esta pandemia, por las medidas de seguridad, pero hay muchos trabajos que están desarrollando actividades. Si nosotros tuviésemos los protocolos de seguridad que demanda el gobierno, quizás podríamos también reunirnos, pero no lo estamos haciendo. Por respeto a la autoridad, obviamente. Primero por respeto a Dios, que nos ordena respetar a la autoridad. Pero la autoridad podría permitir que en alguna medida las iglesias que aportan al fortalecimiento espiritual y anímico de la ciudadanía pudiese reunirse para fortalecer a la gente, para darle esperanza, para darle paz a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de la palabra de Dios. Sería algo emocionante que pudiéramos ser un aporte para nuestro país a través de esto. Hoy lo hacemos a través de las redes sociales, pero cuán maravilloso sería tener nuestros templos abiertos y predicar la palabra del Señor, promoviendo el amor, promoviendo la paz, promoviendo la búsqueda espiritual de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero estos 6 puntos son en este momento la persecución que estamos sufriendo.
Lo he visto así. El Señor nos permite a nosotros identificar elementos que efectivamente pueden causar daño a la iglesia. Gracias a Dios no es la persecución donde, como en otros países, ¿cierto? Donde se matan a los cristianos, donde se queman los templos. Gracias a Dios todavía no es eso aquí. Pero ya vemos poco a poco cómo Satanás en nuestro país también ha ido atacando a las iglesias. Por eso debemos fortalecernos para estar preparados para la persecución. Servir a Cristo trae persecución. Y voy a llegar hasta esta lámina en la cual comentaremos, ¿cierto? Que el servicio a Cristo aún más persecución trae. Bueno, depende también de cómo nosotros nos estemos consagrando. Quizás usted dice ser cristiano, pero no va nunca a la iglesia o al templo. A lo mejor usted dice amar a Dios, pero no tiene una relación, un vínculo intenso con el Salvador Jesucristo. Por eso la invitación es a servir a Cristo, aunque traiga persecución. Segundo a los Corintios 12:10 nos dice, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le decía a Pablo en esta carta con los Corintios que el Señor se potencia en la flaqueza de Pablo. Y Pablo escribe inmediatamente esto. Por lo cual me gozo en la flaqueza, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es más potente cuando yo me entrego en Él. Normalmente sucede, y lo digo entre comillas, sucede que cuando estamos pasando por la adversidad debiera haber una búsqueda más intensa de Dios y se manifiesta más fuerte el poder de Dios. Ojalá sea así, que en realidad no tengamos que pasar por una dificultad fuerte para estar dependiendo mucho más de Dios. Pero aún así, el Señor se maravilla, se goza en obrar en nuestras vidas. Pablo decía, me gozo en la dificultad de la persecución. ¿Por qué traía persecución servir a Cristo? Claro que sí, Pablo estuvo en la cárcel muchas veces, pero en eso se gozaba. ¿Por qué? Porque él no dejaba de ser fiel. En 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Palabras de Pablo nuevamente a Timoteo. Que todos los que quieran vivir piamente, santamente, consagrados a Cristo, padecerán persecución de distintas formas. A lo mejor con las que mencionaba anteriormente. ¿Estaremos preparados para ello? 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Tú pues sufre trabajos, sufre ataques, sufre cargas por ser fiel a Cristo. O sea, toma la persecución, toma la aflicción como motivo de alegría si es que es por causa de Cristo. No por causa de tu pecado, por causa de Cristo, por predicar a Cristo, por enseñar a Cristo, por testificar de Cristo. Esa es la invitación, hoy, a ser fieles. Hoy quisiera que pudiéramos rescatar que en la persecución que va a existir, nosotros tenemos que mantenernos fieles. La próxima semana veremos cómo fue fiel Pedro y Juan ante la persecución. No quiero desanimarles ni desalentarles, solamente quiero que consideremos en esta ocasión que muchas situaciones que nos toca vivir son los ataques de Satanás para destruir a su pueblo. La pregunta, ¿qué haces tú para luchar tomado de la mano de Cristo contra estos ataques? Refúgiate en Jesús, toma su mano y confía en Él, que Él te puede sacar de esa dificultad. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones con los hijos, en todo momento, en toda situación, Dios te puede ayudar. Confía en Él y Él hará. Que el Señor les bendiga y les guarde. Padre Santo, gracias por su palabra que hemos podido meditar en esta hora. Gracias porque usted, Señor, se maravilla, se goza con su gran poder sobre nosotros en medio de las dificultades. Padre bendito, en esta hora rogamos que si estamos pasando por momentos difíciles de persecución como hermanos
en distintas latitudes de este mundo. Quizás nosotros estamos más libres de aquello, pero igual sufrimos esta persecución de Satanás que busca destruir nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestra vida espiritual, nuestra imagen delante de la sociedad, nuestro testimonio. Ayúdenos para no desmayar, sino a ser fieles, esperando en las maravillosas promesas que usted nos ha entregado. Dios bondadoso, que su gracia, que su amor sea sobre su pueblo cada día, fortaleciéndonos y preparándonos para el momento difícil. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.